Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la iglesia pentecostal, es la iglesia católica. La iglesia católica se concibe en Cesarea de Filipo y nace el día de Pentecostés. Ahora vamos a ver qué nos dice la escritura en San Mateo capítulo 16 versículo 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí en Cesarea de Filipo es donde se concibe la iglesia. Pero la iglesia nace el día de Pentecostés. El libro de los Hechos describe a la iglesia católica o a las sectas. Esta sería la pregunta. ¿A qué iglesia describe realmente Hechos de los Apóstoles? De las 70,000 denominaciones que hoy en día se autonombran cristianas, son las sectas pentecostales, las más numerosas, y aunque cada una de ellas cree en doctrinas diferentes, todas y cada una de ellas aseguran que el Espíritu Santo las guía y les revela la verdad. Incluso todas aseguran tener cada una de ellas la verdad absoluta. De modo que las sectas pentecostales creen en miles de verdades diferentes, inspiradas según ellas por el mismo Espíritu Santo. Sin embargo, hay una doctrina que todas estas sectas tienen en común y es de afirmar que ellos son la iglesia cristiana nacida el día de Pentecostés, de la que se habla en la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que vayamos a la Biblia, al libro de los Hechos, y analicemos las características de la iglesia de Cristo y veremos cuál es la iglesia que hoy en día cumple mejor con esas características. La iglesia de Pentecostés no es bíblica, sino es apostólica. Las sectas pentecostales sostienen la doctrina de solo escritura, solo la Biblia. Sin embargo, desde el comienzo mismo del libro de los Hechos vemos que Jesucristo no dejó ninguna Biblia, ni ordenó que se escribiera nada, sino que dejó sus instrucciones a los apóstoles, que son guiados por el Espíritu Santo, y los envió a predicar el Evangelio. Mateo 28, 19. Vayan pues por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Los primeros cristianos reciben su enseñanza de los apóstoles y no de la Biblia, o sea, de manera oral. Hechos 2:42 dice: acudían arduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El Nuevo Testamento aún no existía. Fue muchos años después que algunos apóstoles y sus discípulos pusieron algunas enseñanzas por escrito, de modo que la iglesia no nace de la Biblia, es la Biblia la que nace de la iglesia, y la iglesia, por tanto, no es bíblica, sino es apostólica. La iglesia de Pentecostés es universal, es decir, católica. Hechos 1:8. Sino que recibiréis las fuerzas del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 13:47. Pues así nos lo ordenó el Señor: te he puesto como la luz de los gentiles, hasta que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. Jesucristo ordenó llevar la salvación a todas las gentes, a todas las naciones. En griego, una palabra que reúne todos esos conceptos, gentes, naciones, es la palabra universal, que en griego es católica, de manera que la iglesia de Pentecostés es una iglesia universal, es decir, una iglesia católica. La iglesia de Pentecostés es mariana, es decir, que ora junto a María. Hechos 1:14 dice: todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Es de sobra sabido que las sectas pentecostales desprecian a María. La única iglesia que ora con María es la iglesia católica. Santa María ruega por nosotros. La iglesia católica permanece
con el culto a María, un culto de veneración a la Santa Madre de Dios desde hace 2000 años. La iglesia de Pentecostés espetrina tiene a Pedro como líder. Pedro dirige la sucesión de Judas por Matías. Esto lo vemos en Hechos capítulo 1, versículos del 15 al 26. Pedro realiza la primera predicación, Hechos capítulo 2, versículos 14 al 41. Pedro hace el primer milagro, Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Pedro es quien castiga el fraude cometido por Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Aunque el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, Dios escogió a Pedro, no a Pablo, para abrir las puertas de la iglesia a los judíos. Hechos capítulo 10 y Hechos 15, 7. Hechos 12, capítulo 2, apenas un versículo menciona la ejecución del apóstol Santiago, pero enseguida la Biblia hace la observación de que Herodes tuvo el atrevimiento de prender también a Pedro. Hechos capítulo 12, versículo 3. Pedro dirige el concilio de Jerusalén y le recuerda que Dios lo eligió a él entre todos los demás. Hechos capítulo 15, versículo 7. Después de una larga discusión dice: Pedro se levantó y le dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen a los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Las sectas pentecostales no aceptan la autoridad de Pedro ni de sus sucesores, que son los papas. Y a propósito de la sucesión apostólica, Jesucristo elige a Pedro como cabeza de la iglesia. Esto lo vemos en Juan capítulo 21, versículos del 17 al 9. 3 veces Jesucristo pide a Pedro ser el pastor universal de su iglesia. La iglesia de Pentecostés nombra sucesores de los apóstoles que mueren. Sucesión apostólica, vemos en Hechos capítulo 1, versículos 21, 25 y 26. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse donde le correspondía. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Ningún pastor evangélico pentecostal es sucesor de ningún apóstol de hecho, ni creen en lo que es la sucesión apostólica. La iglesia de Pentecostés es una iglesia que practica los sacramentos. Bautismo de adultos y niños. Hechos capítulo 2, 38 y 39. Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Celebración ácida diaria la comunión, mejor conocida en esta época como la fracción del pan. Es la Eucaristía actualmente. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 46. Acudían arduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Las sectas pentecostales no bautizan niños y no celebran la acción de gracia o sagrada Eucaristía. La iglesia de Pentecostés es liderada por obispos nombrados por los apóstoles y estos a su vez nombraron presbíteros. Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él mismo adquirió con la sangre de su propio Hijo. Hechos 14:23. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos capítulo 15, versículo 4. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Aunque el pueblo de Dios conoce a los sacerdotes como padres, el título correcto es presbítero. Las sectas pentecostales no tienen obispos ni presbíteros. Ellos tienen pastores y pastor no es un título, es una función, como podemos ver en Hechos capítulo 20, versículo 28, citado arriba.
Podríamos continuar por ese escrito, de por sí largo resultaría interminable. Solo podemos decir por último que en ningún lugar del libro de Hechos se habla de la iglesia, que la iglesia cantaba alabanzas con guitarra eléctrica y baterías como en las sectas pentecostales. En ningún lugar del libro de los Hechos se dice que la iglesia o el pastor cobran el diezmo como en las sectas pentecostales. En ningún lugar del libro de los Hechos de los Apóstoles ni de toda la Biblia se menciona que al recibir el Espíritu Santo las personas caen al piso, hacia atrás y convulsionan como en las sectas pentecostales. En ningún lugar del libro de los Hechos de los Apóstoles ni en toda la Biblia aparece la oración del pecador, indispensable para aceptar a Cristo en las sectas pentecostales. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 12, vemos que el hablar en lengua, las personas que venían de otras naciones decían, pues, ¿cómo cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa? O sea, eran idiomas, no eran lenguas como la rabasabababa. Eran lenguas, eran idiomas de cada pueblo. Hechos capítulo 2, versículo 8, y en las sectas pentecostales nadie entiende nada de la farsa que hacen al hablar supuestamente en lenguas, y no es otra cosa que glosolalia. Y como define el diccionario la glosolalia es un nombre femenino, lenguaje inteligible con palabras inventadas y una sintaxis alterada propio de ciertos enfermos mentales. En fin, podemos seguir, pero es mejor resumir. Según el libro de Hechos, la única y verdadera iglesia pentecostés es la iglesia católica. La iglesia nace en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Y como nos dice Hechos capítulo 1, versículo 14, con esa iglesia estaba María, la madre de Jesús. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.